Sean todos muy bienvenidos a este video electrizante. Hoy los guiaré en un viaje cautivador a través de las parábolas más impactantes de la Biblia. Prepárense para sumergirse en explicaciones claras y precisas de estas narrativas simbólicas que han dejado un legado eterno en la historia y la cultura cristiana. Aunque existen muchas parábolas en la Biblia, he seleccionado cuidadosamente 10 de las más poderosas y profundas para compartir con ustedes. No se lo pierdan. Número 1. La parábola del sembrador es una de las lecciones más famosas de Jesús, encontrada en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En ella, Jesús usa la imagen de un agricultor para mostrar cómo diferentes personas reaccionan al mensaje de Dios y cómo eso influye en su desarrollo espiritual. La narrativa describe a un agricultor que sale a sembrar sus semillas y mientras las esparce, caen en diversos tipos de suelo. Algunas semillas caen al borde del camino y son devoradas por los pájaros. Otras caen en suelo rocoso, donde germinan rápidamente, pero se marchitan por falta de raíces. Otras caen entre espinos que crecen y las ahogan. Y finalmente, algunas semillas caen en suelo fértil y producen una cosecha generosa. Jesús aclara el significado de cada tipo de suelo y cómo esto se relaciona con la manera en que las personas acogen el mensaje de Dios. El camino simboliza a aquellos que escuchan el mensaje, pero el maligno viene y roba lo que fue plantado en sus corazones, impidiendo que la fe se desarrolle. El suelo rocoso simboliza a las personas que reciben el mensaje con entusiasmo inicialmente, pero al enfrentar dificultades o persecuciones por causa de su fe, abandonan rápidamente su desarrollo espiritual. El suelo con espinos representa a aquellos que escuchan el mensaje, pero las preocupaciones diarias, la riqueza y los placeres del mundo distraen y ahogan el mensaje, impidiendo su crecimiento y fructificación. Finalmente, el suelo fértil representa a aquellos que escuchan el mensaje, lo acogen con corazones abiertos y fértiles y lo comprenden. Estas personas permiten que el mensaje de Dios eche raíces profundas en sus vidas, resultando en un desarrollo espiritual fructífero. La lección principal de esta parábola es que el destino de las semillas plantadas, el mensaje de Dios, depende de la receptividad del corazón del individuo. Aquellos que tienen corazones abiertos y están dispuestos a escuchar y obedecer el mensaje, experimentarán un desarrollo espiritual significativo y producirán frutos en sus vidas. Por otro lado, aquellos que tienen corazones cerrados, distraídos o preocupados con las cosas mundanas, no lograrán alcanzar un desarrollo espiritual completo. Jesús nos incentiva a examinar nuestros propios corazones y a estar atentos a la manera en que recibimos el mensaje de Dios. Él nos motiva a ser como el suelo fértil, abiertos, receptivos y dispuestos a permitir que el mensaje de Dios nos transforme y nos conduzca a una vida fructífera en su servicio. También nos recuerda la importancia de cuidar y proteger nuestra fe, evitando las distracciones y preocupaciones mundanas que pueden obstruir nuestro desarrollo espiritual. Número 2. La parábola del buen samaritano es una de las historias más conocidas e impactantes contadas por Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y se presenta como respuesta a la pregunta de un experto en la ley que buscaba justificar sus acciones y definir quién es su prójimo. La parábola narra que un hombre es asaltado y dejado herido al borde del camino. Un sacerdote, al pasar por el mismo camino, decide no ayudar al hombre y sigue adelante. Luego, un levita, miembro de la tribu de Leví responsable de tareas religiosas, también ve al herido y opta por continuar su camino sin prestar socorro. Ambos, figuras religiosas y líderes moralmente responsables, fallan en ayudar. Sin embargo, un samaritano, perteneciente a un grupo étnico menospreciado por los judíos, se acerca al herido.
A pesar de las tensiones históricas y raciales entre judíos y samaritanos, el samaritano muestra compasión y cuidado por el hombre herido. Lo transporta en su propio animal, lo lleva a una posada y paga por su cuidado y recuperación. La parábola del buen samaritano enseña el amor desmedido y la relevancia de socorrer a los demás, sin considerar su origen étnico, creencia o condición económica. Jesús emplea esta narrativa para cuestionar las posturas y prejuicios de sus oyentes, evidenciando que incluso alguien considerado adversario puede demostrar un amor genuino y altruista. Además, la parábola resalta la necesidad de actuar con compasión y piedad. Tanto el sacerdote como el levita, figuras de autoridad religiosa y moral, fallan en expresar la compasión esperada de ellos. El samaritano, por su parte, personifica la bondad verdadera y muestra que el amor al prójimo trasciende las barreras impuestas por la sociedad. La parábola también subraya la responsabilidad personal de cada uno con los demás. Jesús concluye la historia preguntando al experto en la ley quién fue el prójimo del hombre asaltado. El experto responde: aquel que tuvo piedad de él. Jesús lo incentiva a ir y hacer lo mismo, convocando a la acción y al compromiso personal en la ayuda y cuidado con los demás. Número 3. La parábola del hijo pródigo, también conocida como la parábola del padre compasivo, es una de las narrativas más célebres proferidas por Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y cuenta la historia de un padre y sus dos hijos. La parábola inicia con el hijo menor solicitando a su padre su parte de la herencia anticipadamente. El padre accede y el hijo parte hacia una tierra distante, donde lleva una vida de extravagancias y derroche. Sin embargo, una escasez azota la región y el hijo se ve en la miseria. Desolado, decide regresar al padre y pedir perdón. Cuando el hijo pródigo se acerca a casa, su padre lo avista desde lejos y se llena de compasión. Corre hacia él, lo abraza y lo besa, demostrando su amor incondicional. El padre lo acoge de regreso y ordena una gran festividad, vistiendo al hijo con una túnica y ofreciéndole un anillo y sandalias. El hijo pródigo es reintegrado a su posición original en la familia, a pesar de sus errores y actos irresponsables. La parábola del hijo pródigo ilustra la gracia y la misericordia de Dios para con los pecadores arrepentidos. El padre en la parábola representa a Dios, que espera ansiosamente el regreso de aquellos que se han alejado de él. La historia muestra que, no importa cuán distantes nos hayamos alejado de Dios o cuán mal hayamos actuado, siempre hay una oportunidad de arrepentimiento y restauración. La parábola también destaca el concepto de arrepentimiento sincero y humilde. El hijo pródigo reconoce sus errores y regresa al padre con un corazón contrito. Su arrepentimiento se demuestra mediante sus acciones y palabras. Esta parábola nos enseña la importancia de reconocer nuestros pecados, cambiar nuestra trayectoria y regresar a Dios con humildad y sinceridad. Además, la historia aborda la actitud del hermano mayor, que se muestra resentido y celoso por el tratamiento indulgente que recibe el hermano menor. El padre, nuevamente representando a Dios, explica al hijo mayor que su hermano perdido ha vuelto y que deben celebrar su restauración. Esto nos enseña la importancia de la compasión, el perdón y la superación del resentimiento hacia aquellos que han cometido errores. Número 4. La parábola del buen pastor es una de las imágenes más conmovedoras que Jesús utiliza para describir su relación con su pueblo y cómo se preocupa y cuida de ellos. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Juan. En ella, Jesús se compara a un pastor y sus seguidores son representados como ovejas. Jesús explica que el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen. Esta relación íntima y personal se basa en el amor y la confianza mutua.
En contraste, Jesús menciona a los asalariados, aquellos que son contratados para cuidar de las ovejas, pero no tienen un verdadero compromiso con ellas. Los asalariados no tienen un amor genuino por las ovejas, y cuando enfrentan peligro o amenaza, abandonan las ovejas y huyen. El buen pastor, por otro lado, está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Su amor y compromiso son incondicionales y sacrificiales. La fábula del pastor ejemplar resalta el inmenso afecto y celo de Dios por su rebaño. Jesús declara ser el pastor ejemplar que orienta, defiende y sustenta a sus devotos. Está dispuesto a sacrificarse por ellos, incluso a entregar su vida en la cruz para rescatarlos y liberarlos. Esta fábula también realza la conexión personal entre Jesús y sus devotos. Así como un pastor reconoce cada una de sus ovejas por su nombre, Jesús nos conoce de forma íntima y particular. Él cuida de nosotros individualmente y nos guía en nuestra jornada espiritual. Además, la fábula subraya la distinción entre el amor verdadero y el amor egocéntrico. Jesús demuestra un amor puro y altruista por su rebaño, mientras que los asalariados buscan su propio provecho. Jesús nos invita a replicar su amor abnegado, a amar y cuidar de los demás, no solo buscando nuestro propio interés, sino preocupándonos por el bienestar ajeno. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo la humildad y la sinceridad pueden transformar nuestra relación con Dios? A lo largo de las parábolas discutidas, vemos cuánto se valoran estas virtudes a los ojos divinos. Entonces, ¿qué tal compartir tu perspectiva en los comentarios? Escribe: elijo la humildad y la sinceridad en mi camino espiritual. Al dejar tu comentario, me aseguraré de que reciba un corazoncito, mostrando que estamos juntos en este camino de fe. Ahora que ya comentaste, vamos a avanzar. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para no perderte ningún contenido valioso. Número 5. La fábula del trigo y la cizaña, también llamada fábula del trigo y la cizaña, es una de las narrativas que Jesús utiliza para transmitir enseñanzas espirituales. Esta fábula se encuentra en el Evangelio de Mateo. La trama inicia con un hombre que siembra trigo en su terreno. Mientras todos duermen, un adversario llega y planta cizaña en medio del trigo. Tanto el trigo como la cizaña comienzan a crecer juntos. Los empleados del dueño del terreno perciben la presencia de la cizaña y cuestionan si deben arrancarla, pero el dueño les dice que esperen hasta la cosecha. En el momento de la cosecha, el dueño ordena a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en haces para ser quemada. Luego, el trigo es cosechado y guardado en el granero. Jesús aclara el significado de la fábula a sus discípulos. El sembrador simboliza al Hijo del Hombre, Jesús. El terreno es el mundo y el trigo son los hijos del reino, es decir, los creyentes y seguidores de Jesús. La cizaña, por su parte, representa a los hijos del maligno, aquellos que rechazan y se oponen al reino de Dios. La fábula del trigo y la cizaña enseña sobre el juicio final y la separación de los justos y los perversos. El hecho de que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha muestra que en este mundo tanto los justos como los perversos coexisten. Sin embargo, al final de los tiempos, Dios realizará una separación definitiva entre ambos. La cosecha de la cizaña, para ser quemada, simboliza el juicio y la condenación de los perversos, mientras que la cosecha del trigo y su almacenamiento en el granero representan la salvación y la vida eterna de los justos. Esta fábula también nos enseña sobre la paciencia y la misericordia de Dios. Aunque la cizaña crezca junto al trigo, Dios permite que ambos crezcan juntos hasta el momento apropiado. Esto refleja la paciencia de Dios, que da tiempo a los pecadores para que se arrepientan y se conviertan antes del juicio final. Además, la fábula advierte sobre el peligro de juzgar y separar a las personas antes del tiempo. Solo Dios, que conoce los corazones y los motivos de cada individuo, tiene la autoridad para realizar la separación final entre los justos y los perversos.
Número 6. La fábula de la Gran Cena se encuentra en el Evangelio de Lucas. En esta historia, Jesús comparte la ilustración de un hombre que organiza una gran cena para su hijo. Invita a muchos invitados, pero cuando llega el momento de la cena, todos comienzan a dar excusas y rechazan la invitación. El anfitrión, en lugar de cancelar la celebración, envía a sus empleados a invitar a personas en los caminos, aquellos que normalmente no tendrían la oportunidad de participar en una cena tan suntuosa. El anfitrión quiere asegurarse de que su banquete no sea desperdiciado y que su casa esté llena. La fábula de la Gran Cena representa la invitación de Dios a todas las personas para formar parte de su reino. Inicialmente, Dios envió invitaciones a aquellos que se consideraban dignos, como los líderes religiosos y los judíos piadosos. Sin embargo, muchos de ellos rechazaron la invitación por diversas razones, como la indiferencia, la autosatisfacción o la priorización de sus propios intereses. En respuesta a este rechazo, Dios amplía su invitación a todos, incluyendo a los despreciados y marginados de la sociedad. La fábula muestra que la salvación y la entrada en el reino de Dios no están reservadas solo para algunos privilegiados, sino que están disponibles para todos aquellos que aceptan la invitación y se acercan a Dios. La parábola también nos enseña sobre la relevancia de atender al llamado de Dios de forma adecuada. Aquellos que inicialmente rechazaron la invitación perdieron la oportunidad de participar en la fiesta. Por otro lado, los que aceptaron la invitación y respondieron con fe y humildad, tuvieron la oportunidad de disfrutar de la abundancia del reino de Dios. Número 7. La parábola de la oveja perdida es una de las parábolas más amadas y reconfortantes que Jesús contó. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y es una ilustración poderosa del amor y la preocupación de Dios por cada individuo. En esta parábola, Jesús compara a Dios con un pastor que tiene 100 ovejas. Cuando una de las ovejas se pierde, el pastor deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida. El pastor busca incansablemente hasta encontrar a la oveja extraviada. Luego, lleno de alegría, la carga sobre sus hombros y regresa a casa, organizando una celebración para conmemorar el regreso de la oveja perdida, pues considera que su vida tiene un valor inmenso. La parábola de la oveja perdida ilustra el amor y la preocupación de Dios por cada individuo. Cada persona es importante y valiosa a los ojos de Dios. Él está dispuesto a dejar todo y buscar incansablemente a aquellos que se han alejado o se han perdido espiritualmente. Dios anhela restaurar la relación con aquellos que se han distanciado y se regocija cuando se arrepienten y regresan a Él. Esta parábola también nos enseña sobre el carácter de Dios como pastor compasivo. Él no abandona a sus ovejas, sino que las cuida, las protege y está dispuesto a tomar medidas extremas para rescatar a aquellos que se han alejado. Su amor es incondicional y sacrificial, y está dispuesto a dar todo por el bienestar de cada individuo. Además, la parábola muestra que la alegría en el cielo es grande cuando una persona se arrepiente y regresa a Dios. Dios se regocija y celebra el regreso de aquellos que estaban perdidos. Esto destaca la importancia de la reconciliación y el arrepentimiento en la relación con Dios. Él siempre está dispuesto a recibir y perdonar a aquellos que se vuelven hacia Él. Número 8. La parábola de las 10 vírgenes, también conocida como la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, es una parábola que Jesús cuenta para ilustrar la importancia de estar preparado y vigilante para la venida de Cristo y el reino de Dios. Se encuentra en el Evangelio de Mateo. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con 10 vírgenes que salen al encuentro del novio en una boda. 5 de ellas son prudentes y llevan consigo suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 son insensatas y no llevan suficiente aceite.
Mientras esperan la llegada del novio, todas las vírgenes se duermen. Sin embargo, a medianoche se anuncia que el novio está llegando y todas las vírgenes se levantan. Las vírgenes insensatas se dan cuenta de que sus lámparas se están apagando y no tienen suficiente aceite para encenderlas nuevamente. Entonces, piden aceite a las vírgenes prudentes, pero éstas se niegan y les dicen que vayan a comprar aceite por sí mismas. Mientras las vírgenes insensatas van a comprar aceite, el novio llega, y las vírgenes prudentes entran con él a la celebración de la boda. Cuando finalmente regresan las vírgenes insensatas con el aceite, encuentran la puerta cerrada y se les niega la entrada. La parábola de las 10 vírgenes subraya la urgencia de estar alerta y preparado para el retorno del Señor. Las lámparas simbolizan nuestra fe y nuestra relación con el divino, mientras que el aceite representa la preparación espiritual y la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Las vírgenes prudentes son aquellos que están alertas y preparados, que han nutrido una fe robusta y están llenos del Espíritu Santo. Están listos y ansiosos por recibir al Señor en su llegada. En contraste, las vírgenes insensatas simbolizan a aquellos que están despreparados y desatentos a su conexión con Dios. Son descuidados y no tienen suficiente aceite, es decir, carecen del Espíritu Santo y de una fe activa. La parábola nos advierte sobre la esencialidad de la preparación espiritual y la constante vigilancia en nuestra jornada cristiana. Nos incita a permanecer vigilantes y a no descuidar nuestra conexión con Dios, sino a fortalecer una fe activa y a estar llenos del Espíritu Santo. Además, la parábola nos enseña que no podemos depender de la preparación ajena en nuestra relación con Dios. Cada uno es responsable de su propia fe y debe asegurarse de estar listo para el encuentro con el Señor. Número 9. La parábola del rico y Lázaro es una de las narrativas más contundentes y provocativas que Jesús pronunció. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y nos instruye sobre las repercusiones eternas de nuestras elecciones terrenales. En esta parábola, Jesús describe la vida de un hombre rico y de un mendigo llamado Lázaro. El hombre rico disfrutaba de lujos y comodidades, vestía con ropas elegantes y festejaba diariamente. En contraste, Lázaro, cubierto de llagas, yacía a la puerta del rico, anhelando saciarse con las sobras que caían de su mesa. Lázaro no recibía ayuda ni compasión del hombre rico. Tras la muerte de ambos, el rico es sepultado y enfrenta tormentos en el Hades, mientras Lázaro es acogido en el seno de Abraham, un lugar de consuelo y bendición. Desde su lugar de sufrimiento, el rico avista a Lázaro al lado de Abraham y suplica por alivio en su padecimiento, pero se le informa que existe un vasto abismo entre ellos que impide el paso. En su desesperación, el rico implora que alguien sea enviado para advertir a sus hermanos, para que no acaben en el mismo lugar de tormento. Sin embargo, Abraham le dice que sus hermanos tienen a los profetas y las escrituras para guiarlos, y si no los escuchan, tampoco se convencerán, incluso si alguien resucita de los muertos. La parábola del rico y Lázaro resalta la importancia de las decisiones que tomamos en vida y las consecuencias eternas que enfrentamos como resultado. El rico representa a aquellos que confían en sus riquezas y llevan una vida egocéntrica y desapegada sin demostrar compasión o ayuda a los necesitados. Lázaro, por su parte, representa a aquellos que sufren en esta vida, pero encuentran consuelo y bendición en la eternidad. La parábola nos enseña que nuestras acciones terrenales tienen repercusiones eternas. No podemos apoyarnos en las riquezas materiales ni en el placer efímero, sino que debemos buscar una relación profunda con Dios y vivir de acuerdo con sus preceptos. También nos desafía a tener compasión y demostrar amor por los necesitados y marginados, reconociendo que cada persona tiene un valor inestimable a los ojos de Dios.
Además, la parábola nos advierte sobre la relevancia de escuchar y acatar la palabra de Dios. Tenemos acceso a las Escrituras y a las enseñanzas de los profetas y debemos prestar atención a sus advertencias y sabiduría. Desconsiderar o rechazar la palabra de Dios acarrea consecuencias eternas. Número 10. La parábola del fariseo y el publicano es una de las narrativas más marcantes y esclarecedoras que Jesús compartió para transmitir lecciones espirituales cruciales. Esta parábola, encontrada en el Evangelio de Lucas, nos instruye sobre la importancia de la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Dios. En esta historia, Jesús presenta dos personajes, un fariseo y un publicano. Los fariseos eran vistos en la sociedad de aquella época como individuos que seguían rigurosamente la ley y ostentaban una rectitud religiosa aparente, mientras que los publicanos, cobradores de impuestos, eran considerados pecadores y despreciados. Ambos suben al templo para orar. El fariseo se posiciona en un lugar prominente y comienza a orar para sí mismo, agradeciendo a Dios por no ser como los demás, especialmente el publicano. Enumera sus supuestas virtudes y actos de justicia, pero su postura es de autosuficiencia y orgullo. En contraste, el publicano, manteniéndose a distancia, ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho, señal de arrepentimiento, y suplica a Dios por misericordia debido a su condición de pecador. Jesús finaliza la parábola afirmando que fue el publicano, y no el fariseo, quien salió justificado ante Dios. La parábola subraya la importancia de la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Dios y evidencia cómo la actitud de arrogancia y autosuficiencia del fariseo no le permitió acercarse verdaderamente a Dios. Esta historia resalta que Dios valora más la humildad y la sinceridad del corazón que las apariencias externas o los actos de religiosidad. El fariseo se jacta de su propia rectitud y se compara con los demás, mientras que el publicano reconoce humildemente su necesidad de perdón y misericordia divina. La parábola también nos enseña sobre la gracia de Dios y nuestra dependencia de ella. El fariseo confía en sus propias obras y justicia para obtener el favor de Dios, mientras que el publicano reconoce su pecado y su necesidad de la gracia y el perdón divinos. Es la humildad y la sinceridad del publicano lo que le permite experimentar el perdón y la justificación de Dios. Las parábolas presentadas nos ofrecen lecciones valiosas sobre la relación con Dios y los principios espirituales. Nos enseñan la importancia de la humildad, la sinceridad y la dependencia de la gracia de Dios. Resaltan el amor y el cuidado de Dios por cada individuo, su disposición para perdonar y restaurar a los pecadores arrepentidos y su llamado para amar y cuidar de los demás. Estas parábolas nos desafían a examinar nuestras actitudes, tomar decisiones sabias y estar preparados para la venida de Cristo, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. En última instancia, nos animan a vivir una vida de fe, amor y humildad, confiando en la gracia de Dios para guiarnos en nuestro caminar espiritual. Y para finalizar con broche de oro, si llegaste hasta aquí, felicidades por tu determinación. Deja un hasta el final en los comentarios para mostrar que eres persistente y estás comprometido con tu camino de crecimiento espiritual. Me encantará ver que estás buscando con dedicación el camino del éxito. Y recuerda, tu suscripción y tu like son fundamentales para que continuemos juntos en este camino de crecimiento y aprendizaje. En la pantalla te dejo 2 recomendaciones increíbles que he elegido para ti. Elige una de ellas y continúa tu búsqueda de conocimiento ahora mismo.